Vamos a dar comienzo a la segunda parte de la clasificación de las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias. En esta clase nos centraremos en las periodontitis. Iniciaremos con un poquito de historia. Enfermedad periodontal es un término genérico para referirse a las diversas enfermedades que afectan al periodonto. Durante muchos años, la Asociación Americana de Periodoncia clasificó las enfermedades periodontales en gingivitis y periodontitis, suave, moderada, severa y refractaria. En 1989, durante el Workshop Mundial de Periodoncia, tomando como referencia la clasificación de Page y Schroeder de 1985, se estableció una nueva clasificación, donde se denominó periodontitis de adulto a aquel paciente que presentaba enfermedad periodontal a partir de los 35 años, con una tasa de progresión de la reabsorción ósea lenta y predominantemente horizontal. La base de las diferentes periodontitis en esta clasificación se establece principalmente en función de la edad de aparición de la enfermedad y la tasa de progresión. Unos años más tarde, en Europa, se llega al consenso de otra nueva clasificación en el Workshop Europeo de 1993. Se propone una clasificación más simple de las enfermedades periodontales, basada principalmente en los factores causales asociados a las mismas y en la diferente respuesta de los pedidos. Sin embargo, presenta una serie de fallos. Así es que en el Workshop Mundial de Periodoncia de 1996 se enfatiza la necesidad de revisar la clasificación existente y crear una nueva. Para 1997, la Asociación Americana de Periodoncia decide formar un comité encargado de esta tarea y organiza un simposio internacional cuyo único propósito era alcanzar consenso respecto a la clasificación de las enfermedades y trastornos periodontales. Es en el Workshop Internacional para la Clasificación de Enfermedades y Condiciones Periodontales de 1999 cuando se prueba la clasificación propuesta por dicho comité sobre la periodontitis del adulto, que pasa a ser llamada periodontitis crónica. Todas las periodontitis de inicio temprano pasan a llamarse periodontitis agresiva. La periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica y las periodontitis úlcero-necrotizantes mantiene su nombre y desaparece la periodontitis refractaria. Así también se agregan nuevos ítems a la clasificación. Desde esta reunión de trabajo de 1999 ha aparecido nueva información a partir de estudios científicos que han evaluado las características diferenciales de susceptibilidad genética, la agresión microbiana y la respuesta del huésped en todos estos entes clínicos. Por ello, en el año 2017, en Chicago, las dos principales asociaciones científicas mundiales en periodoncia, la Academia Americana de Periodoncia y la Federación Europea de Periodoncia, se han unido para desarrollar un nuevo sistema de clasificación de enfermedades y condiciones periodontales, que se publicó en el año 2018, que se adaptará a los conocimientos científicos actuales, y sobre esta clasificación nos referiremos hoy. La periodontitis crónica de la clasificación de 1999 es la periodontitis más frecuente, con mayor prevalencia en adultos y que presenta un índice de progresión bajo a moderado. Tiene una alta relación causa-efecto, está relacionada directamente a la respuesta clínica, asociada a una flora bacteriana variable y en la inspección visual podemos encontrar edema, eritema, aumento de la profundidad del sondaje, placa y o cálculo supra y subgingival, sangrado del sondaje o espontáneo, pérdida de inserción clínica, pérdida ósea radiográfica, movilidad y lesiones de flucación. Puede asociarse a factores locales predisponentes, factores relacionados con el diente, por ejemplo, o ser modificada por ciertas condiciones científicas como el tabaco, sistémica como el tabaco o la diabetes. A la periodontitis crónica se la clasificaba según su severidad en periodontitis leve, donde hay de a 1 a 2 milímetros de pérdida de inserción, moderada de 3 a 4 milímetros de pérdida de inserción y severa, donde la pérdida de inserción es mayor o igual a 5 milímetros. También se la clasificó según su extensión en periodontitis localizada, cuando es menos del 30% de los sitios estaban afectados, y generalizada cuando la afección era más del 30%. La periodontitis agresiva de la clasificación de 1999 comprende un grupo de formas raras y a menudo severa de periodontitis rápidamente progresiva, caracterizada por una edad temprana de comienzo, una tendencia a la agregación familiar y presenta baja
prevalencia en la población general. Las características primarias de la periodontitis agresiva incluyen historia clínica sin particularidades, pérdida de inserción y destrucción ósea rápida y agregación familiar de casos. Las características secundarias que se consideran generalmente presentes son cantidad de depósitos microbianos incompatible con la severidad de la destrucción del tejido periodontal, proporciones elevadas de AA y en algunas poblaciones por feromonas gingivales. Presentan anormalidades de los fagocitos y un macrófago hiperreactivo. A la periodontitis agresiva también se la dividió en localizada y generalizada, y en la periodontitis agresiva localizada había pérdida de inserción en primeros molares e incisivos, con pérdida de inserción interproximal en al menos 2 dientes permanentes, uno de los cuales es un primer molar y que afecta no más de 2 dientes diferentes en los primeros molares e incisivos. Y también afecta en el período circunpuberal. En la periodontitis agresiva generalizada afecta la pérdida de inserción interproximal de al menos 3 dientes diferentes de los primeros molares y los incisivos, afecta a pacientes menores de 30 años, pero aún pueden ser mayores, y presenta una naturaleza episódica pronunciada de destrucción ósea. En la clasificación de 2017 se unió una sola clasificación de periodontitis, lo que antes se conocía como periodontitis crónica y periodontitis agresiva. La periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas y las periodontitis necrotizantes se mantuvieron igual y lo que antes se llamaba abscesos del periodonto, periodontitis asociadas a lesiones endodónticas y condiciones y deformidades adquiridas o el desarrollo, ahora se unió a un grupo al que llamaron otras alteraciones que afectan al periodonto. La nueva clasificación del año 2017 revisó la evidencia científica y llegó a 4 conclusiones principales. 1. No hay evidencia de una fisiopatología específica que permita diferenciar entre casos de periodontitis agresiva o crónica, o que sirva de guía sobre los diferentes tipos de intervenciones. 2. Hay poca evidencia consistente que avale que la periodontitis agresiva y crónica sean enfermedades diferentes, pero existe evidencia de que múltiples factores y las interacciones entre ellos influyen en los resultados patológicos clínicamente observables a nivel individual. 3. A nivel poblacional, las tasas medias de progresión de la periodontitis son consistentes en todas las poblaciones observadas en el mundo. Aún así, hay evidencia de que segmentos específicos de la población presentan niveles diferentes de progresión de la enfermedad. Y 4. Un sistema de clasificación basado únicamente en la gravedad de la enfermedad no registra dimensiones importantes de la enfermedad de una sola persona, incluyendo la complejidad que influye en los enfoques terapéuticos y en los factores de riesgo que influyen en los resultados de la enfermedad. Sobre base de estos hallazgos se ha adoptado un nuevo esquema de clasificación de la periodontitis. Por lo tanto, la nueva clasificación quedó dividida en 2 grandes grupos, enfermedades y alteraciones periodontales y enfermedades y alteraciones periimplantarias. A su vez, el grupo de enfermedades y alteraciones periodontales se dividió en salud periodontal y enfermedades y alteraciones gingivales, formas de periodontitis y otras alteraciones que afectan al periodonto. Dentro de las formas de periodontitis se encuentra la enfermedad periodontal necrotizante, la periodontitis y la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Vamos a comenzar con la clasificación de enfermedad periodontal necrotizante. La gingivitis necrotizante y la periodontitis necrotizante están incluidas dentro de las enfermedades necrotizantes. Son enfermedades muy severas causadas por placa bacteriana. Presentan un curso agudo, rápidamente destructiva, debilitante y representan diferentes etapas de la misma enfermedad, con una etiología similar, así también características clínicas y tratamientos similares, e incluso pueden progresar a los tejidos más allá de la línea mucogingival y es característica de la estomotitis necrotizantes y puede avanzar hasta una infección orofacial fulminante denominada NOMA. Las enfermedades periodontales necrotizantes están fuertemente asociadas con el deterioro del sistema inmune del huésped, en forma crónica, en pacientes severamente comprometidos, por ejemplo, en pacientes con SIDA, niños que sufren de desnutrición severa y que pueden constituir una amenaza grave o incluso peligrosa para su vida, y en compromiso temporal en pacientes, por ejemplo, fumadores o en pacientes adultos con estrés psicosocial.
La gingivitis necrotizante es un proceso inflamatorio agudo y a veces recurrente de etiología compleja que afecta a los tejidos gingivales, caracterizada por la presencia de necrosis, úlceras en las papilas interdentales, sangrado gingival y dolor. Otros síntomas incluyen halitosis, pseudomembrana, linfadenopatía regional, fiebre y cialorrea. La periodontitis necrotizante es un proceso inflamatorio que afecta al periodonto. Los signos primarios son la presencia de la necrosis o la úlcera en las papilas interdentales, sangrado gingival, dolor y pérdida ósea rápida. Otros signos incluyen la formación de pseudomembrana, halitosis, linfadenopatía y fiebre. La estomatitis necrotizante es un proceso inflamatorio grave del periodonto y la cavidad oral, con necrosis de los tejidos blandos más allá del tejido gingival y denudación ósea a través de la mucosa alveolar, con osteitis y secuestro óseo en pacientes con compromiso sistémico grave. Las enfermedades periodontales necrotizantes se han dividido en enfermedad periodontal necrotizante en pacientes con compromiso general crónico y grave, pacientes adultos con HIV-Sida, con recuentos de CD4 menores a 200 y carga viral detectable, o que presentan otras alteraciones sistémicas graves donde estén inmunosuprimidos, donde la progresión puede ser a una gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante, estomatitis necrotizante o noma. Si los que presentan una enfermedad grave o un alto compromiso general es un niño con malnutrición severa, es decir, medidas de concentración plasmática y séricas de retinol, ácido ascórbico total, zinc y albúmina marcadamente reducidas, o una disminución muy marcada del retinol plasmático, zinc y ascorbato, y de los niveles en saliva de albúmina, cortisol, concentraciones de cortisol en plasma aumentada, o que tengan condiciones de vida extrema, es decir, que está viviendo en alojamientos de calidad inferior, con exposición a enfermedades infantiles debilitantes, o viviendo cerca de ganado, con higiene bucal deficiente, acceso limitado a agua potable y mala disposición sanitaria de los desechos fecales humanos o animales, o que presente infecciones víricas graves, tales como el sarampión, citomegalovirus, Epstein 1, virus del herpes simple, varicela, malaria y enfermedad febril, la progresión puede ser una gingivitis necrotizante, periodontitis necrotizante, estomatitis necrotizante o noma. Si la enfermedad periodontal necrotizante ocurre en pacientes con compromiso general temporal y moderado, estos pueden presentar una gingivitis o una periodontitis. En pacientes con gingivitis que pueden presentar factores no controlados como el estrés, nutrición, tabaquismo, hábitos o una enfermedad necrotizante previa donde haya quedado cráteres residuales, puede sufrir de gingivitis necrotizante generalizada, con posible progresión a periodontitis necrotizante. Si lo que el paciente presenta son factores locales como proximidad radicular, malposición dentaria, puede ocurrir una gingivitis necrotizante localizada con posible progresión a periodontitis necrotizante. Si el paciente tiene una gingivitis o periodontitis y factores predisponentes para enfermedad periodontal necrotizante, puede sufrir una gingivitis necrotizante, si lo que tenía previamente era una gingivitis, o una periodontitis necrotizante si comenzó con una periodontitis, ambas de infrecuente progresión. Periodontitis. Se definió la periodontitis como una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial asociada a una disbiosis bacteriana y caracterizada por una destrucción progresiva de las estructuras de soporte dentario. En el contexto del tratamiento clínico, los requisitos mínimos para diagnosticar una periodontitis es pérdida de inserción clínica interproximal detectable de 2 o más dientes no adyacentes, o cuando se detecta pérdida de inserción clínica en vestibular y o lingual o palatino de 3 milímetros o más, con bolsas mayores a 3 milímetros detectables en 2 o más dientes, y la pérdida de inserción clínica observada no puede ser atribuida a causas no periodontales como recesión gingival de origen traumático, caries que se extienden en el área cervical del diente, presencia de pérdida de inserción clínica en la cara distal de un segundo molar asociada con malposición o extracción de un tercer molar, o una lesión endodóntica, fracturas o fisuras.
Se desarrolló un sistema multidimensional basado en estadios y grados para describir en mayor detalle las diferentes manifestaciones de periodontitis, donde los estadios describen la gravedad y extensión de la enfermedad y la complejidad prevista de su tratamiento, y los grados informarán sobre el riesgo de progresión de la enfermedad junto con los posibles efectos negativos sobre la salud sistémica. Existen 4 estadios y 3 grados. La clasificación por estadios está basada en las dimensiones habituales de la gravedad y la extensión de la periodontitis en el momento inicial, y añade la complejidad del tratamiento del paciente individual. El objetivo primario es clasificar la gravedad y extensión de los tejidos destruidos y dañados por la periodontitis. Esto se realiza midiendo la pérdida de inserción clínica mediante sondaje clínico y la pérdida ósea por medio de un examen radiográfico. Estas mediciones tienen que incluir el número de dientes cuya pérdida puede ser atribuida en periodontitis. El objetivo secundario es determinar la complejidad para el control de las enfermedades y el manejo de la función estética de los dientes del paciente a largo plazo. El estadio 1 representa una periodontitis inicial. El estadio 2, una periodontitis moderada. El estadio 3 presenta una periodontitis severa con potencial pérdida dentaria. Y el estadio 4, una periodontitis avanzada con pérdida dentaria y potencial pérdida de toda la dentición. Los estadios representan cómo está nuestro paciente hoy. Es decir, establece cuánto la enfermedad ha progresado, y los parámetros para medir la gravedad son la pérdida de inserción clínica, la pérdida ósea radiográfica, que son descriptores claves del avance de la enfermedad, y la cantidad de piezas dentarias perdidas por periodontitis, ya que de no tener en cuenta el diente más afectado de la dentición, si este se pierde, la gravedad puede disminuir. Así, la pérdida dental atribuible a periodontitis ha sido incorporada en la definición de severidad, y para lograr clasificar correctamente a nuestro paciente, debemos detectar la pieza dentaria más afectada, porque ella guiará la clasificación. Según la gravedad, en el estadio 1 va a haber pérdida de inserción clínica en la zona de mayor pérdida de inserción de 1 a 2 milímetros. La pérdida ósea radiográfica estará en el tercio coronal o será menor al 15%, y no va a haber sufrido pérdidas dentarias debido a periodontitis. En estadio 2, la pérdida de inserción clínica en la zona de mayor pérdida será de 3 a 4 milímetros. La pérdida ósea radiográfica estará entre un 15 a un 30%, es decir, en el tercio coronario, y tampoco va a presentar pérdidas dentarias debido a periodontitis. En el estadio 3, la pérdida de inserción clínica en la zona de mayor pérdida será igual o mayor a 5 milímetros. La pérdida ósea radiográfica se extenderá hasta la mitad o al tercio apical de la raíz, con pérdidas dentarias debido a periodontitis de 4 dientes o menos. Para el estadio 4, la pérdida de inserción clínica en la zona de mayor pérdida será igual o mayor a 5 milímetros. La pérdida ósea radiográfica se extenderá desde la mitad o al tercio apical de la raíz, con pérdidas dentarias debido a periodontitis de 5 dientes o más. Aquí están representados con color los tercios de la raíz, donde se puede observar en el estadio 1 y 2 que la pérdida ósea radiográfica se mantiene en el tercio coronal, y en el estadio 3 la pérdida ósea llega al medio de la raíz, y en el estadio 4 la pérdida ósea radiográfica se extiende más allá del medio en el tercio apical. Dentro de los estadios, además de la gravedad de la enfermedad, vamos a evaluar los factores de complejidad. Los factores de complejidad se basan en factores locales que establecen diferencias en el tratamiento, como ser profundidad de sondaje máxima, el tipo de pérdida ósea que presenta nuestro paciente, ya sea vertical y horizontal, las lesiones de bifurcación, la movilidad dentaria, si presenta colapso oclusal por la pérdida dentaria sufrida, y el tamaño del defecto del reborde residual. Todos estos factores suman complejidad al tratamiento, ya que para subsanarlos se necesitará de mayor expertise por parte del profesional tratante y muchas veces de trabajo multidisciplinario. Se describe cada estadio según la extensión y distribución de piezas afectadas. Así, el número de dientes afectados como porcentaje de diente presente enfermo nos da la extensión de la enfermedad, mientras que la distribución de las lesiones,
ya sean incisivo molar o generalizada, nos refiere a un patrón de periodontitis. Por ejemplo, el patrón incisivo molar de sujetos más jóvenes proporciona información indirecta sobre la interacción del huésped y el biofilm. En este cuadro de complejidad, le sigue al de gravedad para establecer el estadio. Así que en el estadio 1, la profundidad de sondaje máxima es igual o menor a 4 milímetros y la pérdida ósea es mayormente horizontal. En el estadio 2, la profundidad de sondaje máxima es igual o menor a 5 milímetros y la pérdida ósea es mayormente horizontal. En el estadio 3, la profundidad de sondaje máxima es igual o mayor a 6 milímetros, hay pérdida ósea vertical, presencia de lesiones de bifurcación de grado 2 y 3 y moderado de efecto del reborde. Y en el estadio 4, la profundidad de sondaje máxima es igual o mayor a 6 milímetros, hay pérdida ósea vertical, presencia de lesiones de bifurcación de grado 2 y 3, severo defecto del reborde y necesidad de rehabilitación. El paciente presenta disfunción masticatoria, trauma oclusal, colapso oclusal o menos de 20 piezas remanentes en boca. La extensión y distribución se agrega al estadio como descriptor. Según la extensión, se considera que una periodontitis es localizada cuando menos del 30% de las piezas están afectadas y es generalizada cuando hay un 30% o más de piezas afectadas. En la distribución hay que observar si sigue un patrón específico, como por ejemplo el patrón incisivo molar. Con respecto a los estadios, debemos recordar que para determinarlos hay que utilizar la pérdida de inserción clínica. Si la pérdida de inserción clínica no está disponible, se debe utilizar la pérdida ósea radiográfica. Debemos tener en cuenta que si hay información sobre si la pérdida de dientes puede atribuirse a periodontitis, esto puede modificar la definición del estadio, incluso en ausencia de complejidad. Los factores de complejidad pueden cambiar el estadio a un nivel superior. Por ejemplo, la lesión de bifurcación grado 2 de una raíz de tronco corto con pérdida de inserción clínica de 4 milímetros cambiaría de un estadio 2 al 3 independientemente de la pérdida de inserción. La distinción entre el estadio 3 y 4 se basa principalmente en factores de complejidad. Por ejemplo, un alto nivel de movilidad dentaria o el colapso de la oclusión posterior indicaría un diagnóstico de estadio 4, ya que la complejidad está en el nivel de la etapa 4. Varios factores de complejidad pueden estar presentes, sin embargo, en general, con un solo factor de complejidad cambia el estadio a un estadio superior. La pérdida de inserción y la pérdida ósea radiográfica son siempre los determinantes de estadio primario. Si un factor de complejidad que cambió el estadio se elimina por el tratamiento, por ejemplo, si se logra la regeneración exitosa de soporte dentario logrando ganancia de inserción y mejorando el nivel óseo radiográfico de la pieza, el estadio no debe retroceder a una inferior, ya que el factor de complejidad del estadio original siempre debe considerarse en la fase de mantenimiento. Los grados nos permiten estimar el riesgo de progresión de periodontitis, evaluar la capacidad de respuesta, guiar la intensidad de la etapa de mantenimiento y valorar el posible impacto en la salud del sujeto. La clasificación por grados agrega otra dimensión y permite considerar a la velocidad de progresión como criterios primarios, y dentro de los criterios primarios hay evidencia directa o indirecta de progresión de periodontitis. La evidencia directa se basa en observación longitudinal, si uno la dispone. Y, por ejemplo, estas serían las radiografías de calidad diagnóstica que tengamos de nuestro paciente a lo largo de los años. La evidencia indirecta se basa en la evaluación de la pérdida ósea en el diente más afectado de la dentición en función de la edad del paciente. Y esto está medido como el porcentual de pérdida ósea radiográfica radicular dividida la edad del paciente. También dentro de la evidencia indirecta de progresión hay que evaluar el fenotipo, que es la relación entre los depósitos de biofilm con los niveles de destrucción que se observa. La falta de respuesta prevista ante los tratamientos habituales de control de placa bacteriana y como factores modificadores, factores de riesgo sistémico como la diabetes y el tabaco.
El grado A presenta una progresión lenta en la evidencia directa de progresión. En la evidencia directa de progresión no se observa pérdida ósea ni de inserción en los últimos 5 años. Entre la evidencia indirecta vemos que la relación entre la pérdida ósea radiográfica y la edad es menor de 0,25 y hay grandes depósitos de biofilm con bajos niveles de destrucción. El grado B se va a presentar una tasa de progresión moderada, donde la evidencia directa de progresión muestra evidencia de pérdida ósea y o de pérdida de inserción de hasta 2 milímetros en los últimos 5 años. En la evidencia indirecta vemos que la relación entre la pérdida ósea radiográfica y la edad es de entre 0,25 a 1 y la relación entre la destrucción que se observa y los depósitos de biofilm es proporcional. En el grado C va a estar presente una tasa de progresión rápida, donde la evidencia directa de progresión muestra pérdida ósea y o pérdida de inserción de 2 milímetros o más en los últimos 5 años, y en la evidencia indirecta vemos que la relación entre la pérdida ósea radiográfica y la edad es mayor a 1. La destrucción supera las expectativas según los depósitos de biofilm, y se observa un patrón clínico que sugiere periodos de progresión rápida y o la patología de aparición temprana. Por ejemplo, también el patrón incisivo molar. Falta de respuesta esperada al tratamiento habitual. Se debe comenzar a clasificar asumiendo una tasa de progresión moderada, grado B, y buscar medidas directas e indirectas de la progresión para establecer un pronóstico para el paciente individual. Dentro de los factores modificadores para el grado, los factores de riesgo que se asocian a mayor progresión o a menor respuesta de la terapia para periodontitis, como fumar y diabetes, van a variar el grado según estén o no presentes. Así, los pacientes del grado A no son fumadores y no presentan diagnóstico de diabetes. Los del grado B fuman menos de 10 cigarrillos por día y o son diabéticos controlados, es decir, que presentan un valor de hemoglobina glicosilada menor a 7%. Y los de grado C fuman más de 10 cigarrillos por día y o son diabéticos con valores de hemoglobina glicosilada igual o mayor a 7%. El riesgo de impacto sistémico se refiere a que la periodontitis puede ser una comorbilidad inflamatoria para el paciente. Los valores de PCR representan una suma de la inflamación sistémica general del paciente, que puede estar en parte influenciada por periodontitis, pero por lo demás es una carga inflamatoria inexplicable. Se prevé que en un futuro será posible integrar la información en el grado de periodontitis para resaltar el potencial de impacto sistémico de la enfermedad en el caso específico. Los biomarcadores específicos y sus umbrales pueden incorporarse a la tabla a medida que la evidencia esté disponible. Esto es, por ejemplo, indicadores de pérdida ósea en saliva, fluido gingival, en plasma, y entre otros. El grado debe usarse como indicador de la tasa de progresión de la periodontitis. Siempre que esté disponible, se utiliza la evidencia directa, como por ejemplo radiografías antiguas. En su ausencia, la estimación indirecta se realiza utilizando la pérdida ósea en función de la edad en el diente más afectado. Pérdida ósea radiográfica expresada como porcentaje de la longitud de la raíz más afectada dividido por la edad del sujeto. Al evaluar un paciente debemos asumir una clasificación grado B y buscar si hay evidencia disponible específica para cambiarla a un grado A o C. Una vez establecido el grado, basado en la evidencia de progresión, se puede modificar en función de la presencia de factores de riesgo. Si el paciente presenta factores de riesgo que han sido asociados con una mayor progresión de la enfermedad o una menor respuesta de los tratamientos de reducción bacteriana, el grado debe ser elevado independientemente del criterio primario, representado por la tasa de progresión. Por ejemplo, un caso puede caracterizarse por una pérdida de inserción moderada, estadio 2, mientras que la hipótesis de la tasa de progresión moderada B es modificada por la presencia de una diabetes tipo 2 mal controlada. Un factor de riesgo que puede cambiar la definición del grado hacia una progresión rápida, grado C. Vamos a realizar el diagnóstico de un paciente que vemos por primera vez. Deberíamos empezar preguntando si existen radiografías de boca completa de calidad adecuada. Si es así, debemos evaluar si existe pérdida ósea en alguna región de la boca.
tenemos que someter al paciente a una exploración clínica y evaluar la pérdida de inserción interproximal y el resto de los índices clínicos. En el caso de detectar la pérdida de inserción clínica, recordemos que para que se considere periodontitis debe presentar pérdida de inserción clínica interproximal detectable en por lo menos 2 piezas dentarias no adyacentes o pérdida de inserción clínica en las caras libres de 3 milímetros o más con bolsas mayores a 3 milímetros en por lo menos 2 piezas dentarias. Si el paciente presenta pérdida de inserción clínica y radiográfica que cumple con los requisitos de periodontitis, debemos establecer el estadio. Primero vamos a evaluar la extensión de la enfermedad, analizando si la pérdida de inserción clínica o pérdida ósea afecta a menos del 30% de los dientes, es decir, que es localizada, o a más del 30%, por lo tanto es generalizada. Después definimos el estadio de la enfermedad, valorando la gravedad y la complejidad. El diagnóstico de estadio 1 debe presentar pérdida ósea radiográfica inferior al 15% y pérdida de inserción clínica entre 1 y 2 milímetros. El diagnóstico de estadio 2, si la pérdida ósea radiográfica está entre el 15 y el 33%, y la pérdida de inserción clínica es entre 3 y 4 milímetros. El diagnóstico de estadio 3, si la pérdida ósea afecta al tercio medio de la raíz o más allá, y la pérdida de inserción clínica es de 5 milímetros o más. Se han perdido hasta 4 dientes por enfermedad periodontal, puede presentar lesiones de bifurcación grado 2 y 3, pérdidas óseas verticales y hay 10 o más pares de dientes en oclusión. El diagnóstico de estadio 4, si la enfermedad ósea afecta al tercio medio de la raíz o más allá, la pérdida de inserción clínica es de 5 milímetros o más, se han perdido más de 5 dientes por enfermedad periodontal, hay lesiones de bifurcación grado 2 y 3, pérdida ósea vertical en menos de 10 parejas de dientes en oclusión o existe colapso en la mordida, migraciones, abanicamiento dentario o un defecto de cresta grave. Una vez que designamos el grado, vamos a proceder a designar el grado. Si no existen registros previos, se debe calcular la pérdida ósea edad a partir de las radiografías de boca completa. Si el valor de la pérdida ósea edad está entre 0,25 y 1, el diagnóstico es periodontitis de grado B. Si es inferior a 0,25, el diagnóstico es periodontitis de grado A. Si es superior a 1, el diagnóstico es periodontitis de grado C. Los grados A y B pueden ser modificados si el paciente fuma o es diabético. Un paciente que fuma 10 o más cigarrillos al día será cambiado a un estadio C, mientras que el que fume menos de 10 cigarrillos se le asignará un grado B. De forma similar, un paciente diabético con hemoglobina glicosilada de menos de 7% pasará de ser un grado B, y el que tenga un valor de hemoglobina glicosilada de 7 o más pasará a un grado C. En los casos en que se cuente con los registros periodontales del paciente, se debe calcular la tasa de progresión de la periodontitis a lo largo de los últimos 5 años. Si esta progresión es inferior a 2 milímetros, el diagnóstico es periodontitis de grado B. Si no ha habido progresión en 5 años, el diagnóstico es periodontitis de grado A. Si la progresión ha sido de 2 milímetros o más, el diagnóstico es periodontitis de grado C. Los grados A y B pueden ser modificados hacia un grado más avanzado si el paciente fuma o es diabético. Una vez que establecimos el estadio y el grado, vamos a realizar el plan de tratamiento correspondiente a nuestro paciente. Si el grado fue 1 o 2, realizaremos un tratamiento periodontal convencional. Si el grado fue 3 o 4, realizaremos un tratamiento interdisciplinario complejo. De acuerdo al grado que nuestro paciente presente, vamos a establecer las sesiones de mantenimiento. Si es grado C, lo veremos muy seguido para evitar la progresión de la enfermedad. Si es un grado B, como la tasa de progresión es moderada, se pueden espaciar más las citas. Y si es un grado A, con una tasa de progresión lenta, las citas de mantenimiento serán más alejadas entre sí. Vamos a realizar el diagnóstico de un caso clínico. Vemos que como dato tenemos la pérdida ósea radiográfica, que está en todas las piezas dentarias, por lo tanto es generalizada. En los incisivos inferiores llega la pérdida ósea a la mitad de la raíz, y en el 22 la pérdida ósea sobrepasa la mitad radicular. Y se observa una pérdida ósea vertical.
se ve apantallamiento de las piezas dentarias anteriores y colapso del sector posterior, ya que en la seriada no se observan los molares. Con estos datos determinamos que estamos en un estadio 4 y que el grado es C, porque a pesar de que al realizar la relación entre la pérdida ósea y la edad, nos da más de 1. Este es otro caso, vamos a mirar radiografías panorámicas de toda la boca y vemos que toda la boca se encuentra afectada. La pérdida ósea se extiende más allá de la mitad de la raíz. Presenta más de 5 piezas dentarias perdidas por enfermedad periodontal, ya que aunque los incisivos inferiores están en boca, ya están perdidos y los primeros molares se perdieron o tienen gran pérdida ósea. Hay pérdida ósea vertical y lesiones de bifurcación. Podemos indicar que podemos observar un patrón incisivo molar y estamos en presencia de un estadio 4. Con respecto al grado, es un grado C, se ha perdido más de 2 milímetros en los últimos 5 años. Observen la pérdida ósea en los caninos superiores que erupcionan a los 13 años y esta paciente tiene 19. Es decir, que en muy poquitos años ha perdido mucho más que 2 milímetros. Y al realizar el ratio entre la pérdida ósea y la edad, da más que 1. Hay condiciones sistémicas que tienen un moderado impacto en la severidad de la periodontitis y se ha demostrado que dan lugar a una mayor prevalencia y gravedad de la periodontitis, pero no tienen una presencia clínica específica que difiera de la periodontitis. Las enfermedades de impacto variable sobre el periodonto, es así, aquellas que influencian la patogénesis de las enfermedades periodontales son la diabetes, la dependencia de la nicotina, la obesidad, el estrés emocional, la depresión y algunos medicamentos. La diabetes es un estado crónico de nivel elevado de glucosa en sangre. En presencia de hiperglicemia ocurre una respuesta hiperinflamatoria de las bacterias, pudiendo dar lugar a una serie de cambios en el hospedero, incluyendo defectos de los neutrófilos, incrementos en la liberación de citoquinas proinflamatorias, reacciones de estrés oxidativo y respuestas de cicatrización alterada. Es un factor modificador de la enfermedad periodontal, reportándose como un elemento descriptor dentro del proceso de clasificación por grados. Los pacientes diabéticos presentan mayor prevalencia y severidad de la pérdida de inserción. La dependencia de nicotina. Es considerada una enfermedad común que puede agravar la pérdida de inserción en pacientes con periodontitis y puede incrementar el riesgo de enfermedad de 2 a 5 veces. No existe un fenotipo periodontal único para los fumadores. Se considera un factor modificador importante en el curso de la misma. Está incluido como elemento descriptor dentro del proceso de clasificación por grados. La obesidad está asociada con complicaciones como la diabetes mellitus tipo 2, dislipemia, presión arterial alta, fibrinólisis anormal, enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades. Se ha descrito una asociación epidemiológica entre obesidad y periodontitis, sugiriéndose que presentan hasta de un 50 hasta un 80% más de probabilidad de periodontitis en individuos obesos en comparación con individuos que no lo son. El aumento de la producción de diversos factores humorales proinflamatorios, adiposinas y citocinas, por ejemplo, pueden contribuir a la patogénesis de la periodontitis. El estrés emocional y la depresión son factores de riesgo para enfermedad periodontal necrotizante. Se lo asocia con pérdida del hueso alveolar junto a cambios de comportamiento, el estado de ánimo y marcadores fisiológicos. Pacientes medicados con citotóxicos como quimioterapia para el cáncer, inhibidores del factor de agrandamiento vascular endotelial, inhibidores de la tirosinoquinasa, agentes antiinflamatorios y terapia antifactor de necrosis tumoral, y los bifosfonatos, pueden afectar la inserción periodontal y por lo tanto estar asociado a mayor riesgo de periodontitis. ¿Cuál es el efecto de la periodontitis sobre la salud sistémica? Para responder a esta pregunta, aún falta evidencia científica. La PCR podrá incorporarse en el futuro en función de nueva información en el grado de periodontitis para resaltar el potencial del impacto de la enfermedad periodontal en función de nuevas evidencias.
Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas. Las periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas son enfermedades de mayor impacto sobre el periodonto. Son enfermedades de origen genético, inmunodeficiencia adquirida, inflamatorias, donde la periodontitis es uno de los signos de enfermedad. Y se la clasifica según la enfermedad sistémica primaria, utilizando los códigos de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Desórdenes genéticos, y dentro de estos, las enfermedades asociadas a desórdenes inmunológicos. Síndrome de Down. Enfermedad periodontal de inicio temprano. Presenta mayor severidad y prevalencia en todas las edades. Pérdida moderada a severa de inserción periodontal y hueso alveolar. Los pacientes con síndrome de Down tienen un aspecto físico característico, grado variable de deterioro cognitivo y una variedad de trastornos corporales. Presentan defectos del sistema inmunitario. Los pacientes con síndrome de deficiencia de adhesión leucocitaria presentan antecedentes de infecciones recurrentes graves, sin formación de pus. La leucocitosis es común. Manifiestan signos de inflamación gingival severa, lesiones gingivales agudas, pérdida ósea de inicio temprano y pérdida temprana de los dientes primarios y permanentes. Los neutrófilos se encuentran confinados a los vasos sanguíneos, no migran a los sitios periodontales, lo que causa una disrupción de los neutrófilos asociados a la homeostasis. El síndrome de Papillon-Lefebvre presenta lesiones hiperqueratóxicas que afectan múltiples órganos, particularmente las palmas y las plantas de los pies, codos y rodillas. Tienen inflamación gingival severa, pérdida ósea de origen temprano y de rápido progreso. También hay pérdida temprana de los dientes primarios y permanentes por compromiso de los neutrófilos, los cuales no producen TRAPS. El síndrome de Haim-Muck. Las funciones de los neutrófilos se encuentran comprometidas. Presentan lesiones hiperqueratóxicas palmoplantares, aracnodactilia, acroosteolisis, cambios atróficos de uñas y deformidades radiográficas de los dedos. Periodontalmente presentan inflamación gingival severa poco después de la erupción dentaria, alta tasa de pérdida de inserción y pérdida temprana de los dientes primarios y permanentes. El síndrome de Chediak-Higashi. Las mutaciones genéticas resultan en alteraciones en la función de múltiples células del cuerpo y sistemas, particularmente el sistema inmunitario, y presentan albinismo oculocutáneo parcial, problemas neurológicos como déficit intelectual y demencia, e infecciones piógenas recurrentes en la boca. Se observa inflamación gingival severa, pérdida ósea de inicio temprano y de progresión rápida, con pérdida temprana de los dientes primarios y permanentes. La neutropenia severa o la neutropenia congénita o el síndrome de Cosman es una deficiencia en el sistema inmune. La respuesta debido a el sistema inmune, cuya respuesta tiene un bajo conteo de neutrófilos. La periodontitis severa es común, hay mayor riesgo de pérdida de dientes y úlceras orales. También presentan infecciones graves y recurrentes como la otitis media, bronquitis, neumonía, osteomielitis, celulitis o infecciones fúngicas. En la neutropenia cíclica, que también es una deficiencia del sistema inmune, que se debe al bajo recuento de neutrófilos, la infección recurrente son menos graves que la neutropenia congénita y también presenta mayor riesgo de pérdida de inserción periodontal y úlceras orales. Enfermedades de inmunodeficiencia primaria, entre los cuales vamos a ver la enfermedad crónica granulomatosa, el síndrome de hiperglobulina E y el síndrome de Cohen. En la enfermedad crónica granulomatosa hay defectos en los fagocitos, presentándose infecciones bacterianas y fúngicas en la piel, vías respiratorias, ganglios linfáticos, hígado, cerebro y huesos. La gravedad de la afección periodontal está relacionada con la extensión del defecto inmune y va desde la inflamación gingival hasta periodontitis severa generalizada. El síndrome de hiperinmunoglobulina E es una inmunodeficiencia asociada con dermatitis crónica, infecciones dérmicas y pulmonares de repetición, anormalidades esqueléticas. Algunos casos muestran sangrado gingival severo, periodontitis severa generalizada. Hay una erupción retrasada de la dentición permanente
y aumento de la inmunoglobulina E. El síndrome de Cohen causa granulocitopenia y neutropenia y produce una deficiencia en la respuesta inmune a infecciones. Presenta un aspecto facial característico, microcefalia, ojos inclinados hacia abajo, hipotonía, laxitud articular, retraso mental, neutropenia, miopía, retinopatía pigmentaria. También hay un aumento de la prevalencia y severidad de la pérdida ósea. Dentro de las enfermedades que afectan la mucosa y los tejidos gingivales tenemos la epidermolisis ampollar y dentro de estas la epidermolisis ampollar distrófica y el síndrome de Kindler y la deficiencia de plasminógeno. La epidermolisis ampollar distrófica es una mutación en el colágeno tipo 7 alfa. Hay formación de ampollas recurrentes en la piel y la cavidad oral, que pueden ser localizadas o generalizadas. En boca presentan inflamación gingival generalizada y pérdida severa de la encía queratinizada. El síndrome de Kindler afecta la adhesión celular a los queratinocitos y esto conduce a defectos moleculares de la membrana basal. Se forman ampollas recurrentes en la piel y en la cavidad oral, fotosensibilidad y periodontitis severa con pérdida ósea rápidamente progresiva. En la deficiencia de plasminógeno hay defectos de la fibrinolisis, deposición de fibrina y tienen cicatrización anormal de heridas. Posee una enfermedad inflamatoria crónica de las membranas mucosas, conjuntiva leñosa, la encía se encuentra agrandada y ulcerada, pudiendo estar cubierta por una membrana blanco-amarillenta. Hay progresiva pérdida de hueso alveolar y pérdida temprana de dientes. Enfermedades que afectan los tejidos conectivos. Síndrome de Ehlers-Danlos, angioedema y lupus eritematoso sistémico. El síndrome de Ehlers-Danlos presenta una mutación del gen que codifica el colágeno o a las enzimas involucradas en la síntesis de él. Clínicamente hay hipermovilidad articular, extensibilidad de la piel, fácil producción de hematomas, cicatrices anormales y cicatrices pigmentarias de la parte inferior de las piernas. También tiene una discapacidad física grave y complicaciones vasculares potencialmente mortales. Presentan periodontitis severa generalizada de inicio temprano y pérdida temprana de los dientes primarios y permanentes. Los pacientes con angioedema sufren un adecuado control en la generación de la bradiquinina y una inadecuada degradación de la bradiquinina en péptidos inactivos. Presentan ataques graves y potencialmente mortales de edemas subcutáneos y submucosos en la parte superior de las vías respiratorias, cara, abdomen y extremidades. En la boca se observa periodontitis severa o localizada o generalizada. En el lupus eritematoso sistémico, la destrucción del tejido puede deberse a la hiperactivación de linfocitos B y T, aumento en la producción de inmunoglobulina G con producción y acumulación de autoanticuerpos. Clínicamente presentan dolor e inflamación articular que afecta dedos, manos, muñecas y rodillas, junto con erupción cutánea y fatiga. Se observan úlceras orales y mayor prevalencia de inflamación gingival y periodontal. Desórdenes metabólicos y endocrinos, y dentro de estos, enfermedad del almacenamiento de glucógeno, enfermedad de Gaucher, fosfatemia rickets y el síndrome de Hadoop-Cheney. Enfermedad de almacenamiento de glucógeno. Afecta el sistema de transporte del metabolismo de glucosa 6-fosfatasa, defectos en la homeostasis de la glucosa, neutropenia y disfunción de neutrófilos. Clínicamente se observa hipoglucemia, hepatoesplenomegalia, convulsiones, disfunciones mieloides, neutropenia e infecciones bacterianas recurrentes junto con periodontitis severa. La enfermedad de Gaucher se debe a la deficiencia de la enzima glucocerebrosidasa, provoca la formación de células de Gaucher que se infiltran en los órganos del sistema retículo endotelial, produciendo anemia, neutropenia, sangrado espontáneo, hepatoesplenomegalia, remodelado óseo defectuoso y osteopenia. Se observa pérdida de la arquitectura trabecular ósea alveolar, ensanchamiento de los espacios medulares, formación
lesiones en forma de panal radiotransparente, principalmente en premolares y molares mandibulares. Hay pérdida ósea alveolar severa generalizada. La hipofosfatasia. Las mutaciones en el gel de la fosfatasa alcalina están asociadas con el deterioro en la mineralización de los huesos, dientes y defectos en el cemento de la raíz, que resultan en el compromiso periodontal y reducción de la altura del hueso alveolar. Los dientes no están anclados adecuadamente al hueso alveolar a través del ligamento. Hay una forma leve, donde se presenta dolor en el pie y fracturas metastásicas por estrés, y una forma severa con deformidades esqueléticas, estatura baja, dolor óseo, alto riesgo para fracturas óseas. En ambas hay presencia de un cemento defectuoso, pérdida de hueso alveolar y pérdida prematura de dientes. En la hipofosfatemia de Ricketts se presentan mutaciones en el factor de crecimiento de los fibroblastos que conducen a la alteración de la mineralización de huesos, dientes y cemento. Clínicamente se observa baja estatura, deformidad de piernas, compromiso endodóntico, infecciones periapicales no debido a caries o a trauma, pérdida de hueso alveolar que puede ser grave, mayor prevalencia de periodontitis y pérdida prematura de dientes. El síndrome de Hartwig-Chinek se debe a mutaciones en la proteína receptora involucrada en el inicio y desarrollo y remodelación del hueso. Los pacientes presentan baja estatura, cara pequeña, acroosteolisis, es decir, reabsorción de la falange distal, pérdida de audición, osteoporosis y periodontitis severa con pérdida prematura de dientes. En enfermedades de inmunodeficiencia adquirida, dentro de estas se encuentra la neutropenia adquirida y la infección por HIV. La neutropenia adquirida ocurre debido a la disminución de la producción o mayor destrucción de granulocitos, causada por una enfermedad autoinmune, quimioterapia citotóxica u otra droga de etiología idiopática. Tienen mayor riesgo de infecciones correlacionadas con la severidad de la neutropenia y mayor riesgo de periodontitis. Los infectados por HIV presentan una deficiencia del sistema inmune debido a la infección del virus del HIV, presentan mayor riesgo de infecciones, sarcoma de Kaposi, candidiasis oral, leucoplasia vellosa, úlceras aftosas graves y mayor riesgo de enfermedad periodontal necrotizante. Enfermedades inflamatorias, y entre ellas nos vamos a referir a la epidermolisis ampollada adquirida y la enfermedad inflamatoria de Bowel. La epidermolisis ampollada adquirida es una enfermedad autoinmune debido a la unión de anticuerpos autoinmunes dirigidos contra el colágeno tipo 7, que es el componente principal de las fibrillas de anclaje existente en la zona de la lámina densa de la membrana basal. Se divide en fenotipo clásico o mecanoampollar, caracterizada por ampollas serosas o hemorrágicas con afectación leve de la mucosa y cicatrización con cicatrices densas, principalmente en zonas de roces traumáticos. Y el fenotipo pemfigoide ampollar o inflamatorio, presente como una erupción vesículo-bulbosa, generalmente principalmente en el tronco y áreas de flexión, con formación de ampollas recurrentes en la cavidad oral que pueden ser localizadas o generalizadas, y severa inflamación gingival generalizada con pérdida ósea. La enfermedad inflamatoria de Bowel es una enfermedad autoinmune en que la respuesta inmunitaria de hipersensibilidad a las bacterias intestinales comensales y las bacterias de la placa dental causan inflamación y pérdida ósea alveolar en el huésped genéticamente susceptible. Presentan dolor abdominal, fiebre, diarrea, pérdida de peso. En el intestino presentan una mucosa polipoide con ulceraciones y cambios inflamatorios, y hay mayor prevalencia y severidad de periodontitis. Con esto terminamos la clase de clasificación 2. Aquí les dejo la cita donde fue publicada la clasificación, si desean ampliar conocimientos. Muchas gracias por su atención y continuaremos con la clase de clasificación 3.